En 1976, Argentina inicia una de las etapas más negras de su historia. Para YPF también son años de oscuridad y decadencia. Con la dictadura militar se consolida un nuevo actor económico que afecta de manera directa a la industria petrolera local, la llamada patria contratista. Por otra parte, la guerra de Irán-Irak y los aumentos de precio impuestos por los países árabes desatan una nueva crisis mundial. El gobierno de Raúl Alfonsín, con la vuelta a la democracia, buscó alternativas para reactivar la producción petrolera. ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿En qué consistieron el Plan Houston y el Plan Olivos? Se los contamos ahora. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó a la presidenta Isabel Perón y disolvió todos los poderes del Estado federal y de las provincias. Así se inició uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Fue conducido por la Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. En medio de la crisis política, el país atravesaba su primer periodo de hiperinflación. El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, tomó medidas que pretendían controlar la inflación y generar un cambio estructural en el sistema productivo y financiero del país. Resultaría un cóctel letal, que no tardaría mucho en explotar. En materia petrolera, los capitales privados fueron favorecidos. Se dio marcha atrás en la nacionalización de las bocas de expendio, instrumentada en los últimos tiempos de Isabel Perón, y se compensó económicamente a las empresas afectadas, principalmente la Shell y la Esso. No querían retirarse del país, habían hecho reclamos judiciales, el gobierno en la dictadura les contempla eso, hay una indemnización, no recuerdo de qué monto, y de alguna manera les devuelve el control de las instalaciones, las refinerías que cada una de ellas tiene, Shell en Dock Sud, Esso en Campana, y su red de estaciones de servicio. O sea que de alguna manera vuelven a la situación previa, ¿no? El sector energético estaba nuevamente en crisis. Para atraer capitales privados, se mantuvo la ley de hidrocarburos sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y se le incorporó un nuevo programa de exploración de riesgo. Las empresas asumían los costos de la exploración y si hallaban hidrocarburos, debían venderlos a YPF. Y entonces hubo todo un proceso de desnacionalización, no solamente en los hechos, sino en la propaganda, en la concepción. Aparecen los Neustadt ya en esa época, que YPF no es la bandera argentina, el petróleo no es soberanía. Bueno, todo esto se procesa a partir del año 76. Entre 1976 y 1980 se hicieron 4 llamados internacionales para licitar 21 áreas de explotación petrolera, en los cuales finalmente se firmaron 15 contratos. Se privilegió a aquellas compañías que ofrecían mayores aumentos en la producción. Así se firmaron contratos con empresas locales como Pérez Compán, Bridas, Quitralco, Pluspetrol y Astra, que se habían ganado un lugar en el mercado local en la década anterior durante el gobierno de Onganía. Los contratos se hicieron en moneda local y eran ajustables según la inflación. En esos años de plata dulce y dólar barato, obtuvieron grandes ganancias. A pesar de las grandes expectativas puestas en el programa de exploración, los resultados fueron poco alentadores. Solo se hallaron hidrocarburos en 5 áreas y el único descubrimiento comercialmente importante fue el de Acambuco, en la provincia de Salta.
En 1977, el gobierno militar modificó la estructura jurídica de YPF, convirtiéndola en una sociedad del Estado. El objetivo era darle una mayor independencia comercial y financiera para que pudiera competir con las privadas. Al frente de la empresa se nombró a Raúl Ondartz, un ingeniero que había ocupado cargos públicos en el área económica y que en 1973 había sido candidato a vicepresidente por el partido Nueva Fuerza. Ondartz intentó reorganizar la empresa, redujo la cantidad de personal y la defendió frente a las autoridades económicas que le imponían precios de venta. Su gestión finalizó trágicamente en noviembre de 1979 al morir en un accidente aéreo. En términos de producción, la estrategia de Ondartz tuvo éxito. Entre 1976 y 1980, la extracción de crudo aumentó un 23% y superó los 28 millones de metros cúbicos. El aporte de los contratistas privados que trabajaban para YPF fue importante. Del 24% de la producción estatal en 1977, pasaron al 35% en 1980. Pese a los éxitos en materia de extracción, YPF se descapitalizaba. Los precios netos que recibía por la venta de sus productos sufrieron una caída real del 50%. Las autoridades económicas no querían aumentar los precios para no agravar el problema inflacionario. Además, el Banco Central forzó a la compañía a endeudarse en moneda extranjera, una decisión que dejaba a la empresa estatal muy expuesta al creciente riesgo de una devaluación del peso. Entonces YPF en los primeros años de la dictadura sigue creciendo y haciendo sus cosas, pero a costa de un endeudamiento que salta de nada, no sé, menos de 100 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares, en pocos años. YPF es mentira que daba pérdida. YPF después ya con la dictadura de los Videla se la obliga a tomar créditos que no necesita. Martínez de Hoz la usa para que sirva para las empresas norteamericanas. 93 créditos que no necesitaba se le hizo tomar, cuyos dólares iban a parar a Hacienda para hacer los negocios financieros. A fines de 1980, YPF debía 4.870 millones de dólares. Casi la totalidad de la deuda era en moneda extranjera. El gobierno incluso llegó a utilizar a YPF para endeudarse en el exterior y traer dólares al país para aumentar el nivel de reservas. En marzo de 1981, Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola. Ese año se vivió una gran crisis económica y las fuertes devaluaciones destruyeron la situación patrimonial de YPF. Los precios de venta de la petrolera nacional quedaron nuevamente rezagados y la empresa tuvo grandes pérdidas. Su deuda se duplicó y a fines de 1981 era equivalente a casi 2 años de ventas. En 1982, una escandalosa resolución del Banco Central a cargo de Domingo Cavallo nacionalizó la deuda de los sectores privados, la cual permitió a estas empresas licuar sus deudas en dólares y convertirlas a moneda local. YPF, al ser una sociedad del Estado, no pudo acceder a este beneficio. YPF sufrió mucho, tuvo realmente una inteligente, entre comillas, persecución financiera y económica. Entonces nace toda una campaña que YPF daba pérdida. Claro, daba pérdida si tenía que pagar los créditos de otros. Daba crédito porque toda la inversión social de YPF no se contabilizaba como inversión, sino como gasto. Rutas, hospitales, caminos, edificios. Bueno, basta ir al norte de Salta, Comodoro, Neuquén, para ver ciudades y carreteras, rutas hechas por YPF. Bueno, todo eso era pérdida para ellos. En abril de 1981, el ingeniero Carlos Benaglia, que había sucedido a Ondartz en la presidencia de YPF, fue reemplazado por el general Guillermo Suárez Mason. Su gestión de casi un año
agravó los problemas financieros y aumentó la corrupción. Martínez Dios necesitaba que ingresara muchísimas divisas a la Argentina para mantener el mercado libre de cambios y la bicicleta financiera. YPF pidió créditos por 6.000 millones de dólares, los avaló con sus reservas, pero nunca le llegaron. Ese dinero le llegaba al Ministerio de Economía, que lo tiraba al mercado. Entonces, endeudaron a las dos empresas por cerca de 10.000 millones de dólares y esas empresas nunca recibieron los 10.000 millones de dólares. El 11 de diciembre de 1981, Viola fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. En un contexto de fuerte deterioro de la situación política y económica, Galtieri encabezó la aventura militar llamada Operación Rosario, que consistía en recobrar por la fuerza las Islas Malvinas. El objetivo era canalizar, a través de una causa nacional, el malestar de la ciudadanía por la mala situación económica y por las violaciones a los derechos humanos. La reacción británica fue rápida y derivó en una dolorosa derrota. El régimen militar tenía sus días contados. A los derivados del petróleo se los llama